Hola, buenas tardes compañeros y maestra. Hoy en este video les voy a hablar sobre Miguel de la Madrid Hurtado y sus movimientos sociales, sus causas y consecuencias de la migración en su gobierno. Los integrantes de mi equipo son Leonardo Damián Morán Santiago, su representante, José Cruz Méndez Chávez e Ian Yael Campos Mendoza. Somos del grupo 501 del Colegio de Bachilleres Plantel 2. Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Miguel de la Madrid Hurtado fue un abogado y político mexicano que ocupó el puesto de la presidencia de la República Mexicana durante 1982 hasta 1988. Estudió en la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Después estudió el posgrado de Administración Pública en la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, en los Estados Unidos, la cual es considerada la mejor universidad en todo el mundo. Ingresó al famoso Partido Revolucionario Institucional PRI en 1963 y así fue como su carrera política ascendió, logrando obtener cargos importantes en dicho ámbito, hasta llegar a obtener la silla presidencial que muchos políticos siempre han querido. En 1982 surge el Pacto de la Acción, Unidad y Solidaridad Sindical y la COTASE. El Pacto de Unidad Obrero Sindical del Estado de México es un acuerdo que busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del Estado de México. El pacto tiene objetivo como aumentar las fuentes de empleo, mejorar la calidad y productividad y competitividad. La unidad sindical se refiere a una acción social de integración que lleva a cabo desde la perspectiva de un individuo que pertenece a un grupo o estrato asociado a un trabajo determinado. Por otro lado, la acción sindical es el conjunto de actuaciones o medios que utilizan los sindicatos para defender los derechos e intereses de los trabajadores. La libertad sindical garantiza que los sindicatos puedan ejercer sus funciones sin interferencias extranjeras. Y en 1982 se creó la CENEPA, que logró articular los movimientos que luchaban por la tierra. La CENEPA estableció alianzas temporales con otras organizaciones con las que encontraba coincidencias ideológicas e incorporó de manera fundamental la lucha contra la represión. Otro aspecto muy importante es en el sismo de 8.2 grados que sacudió gran parte del país la noche del 7 de septiembre, que hizo recordar sobre todo a los capitalinos el devastador temblor del 19 de septiembre de 1985 que dejó bajo las ruinas a la Ciudad de México. La inmediata reacción de los gobiernos federales y locales, junto con ciudadanos y voluntarios, remembró además las acciones gubernamentales de aquel día de 1985, por lo que renace la pregunta: ¿qué hizo Miguel de la Madrid en el devastador temblor de 1985? A las 7:19, luego de que el sismo azotara la capital, derrumbando a su paso edificios y dejando atrapadas a personas entre los escombros, pobladores salieron a las calles para ayudar a los sobrevivientes. A su vez organizaron donaciones como lámparas, cobijas, cascos para mover los escombros de los edificios que se derrumbaron por el movimiento telúrico. Las brigadas de rescate civiles no la pararon ese día. Incluso, días después, de la población civil encabezó brigadas para buscar a sobrevivientes, así como para mover cadáveres, estudiantes, trabajadores, amas de casa que participaban en las labores. Entre los refuerzos civiles organizados surgió el grupo que posteriormente se incorporaría como la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco. Durante el gobierno de Miguel de la Madrid surgirían varios movimientos sociales en respuesta a las políticas económicas y sociales implementadas, como lo serían el movimiento obrero, el estudiantil, el movimiento de los derechos humanos y los movimientos populares, cada uno surgiendo por distintas causas que conllevarían a consecuencias en el sexenio de Miguel de la Madrid. En el movimiento obrero se dio por distintas causas, como lo fue la severa crisis económica de los años 80, la cual se caracterizó por la devaluación del peso, las políticas de liberalización económica y la privatización de empresas estatales, las cuales llevarían a la reducción de salarios. Y por último, las pésimas condiciones laborales, como las horas largas, la falta de seguridad, etcétera, llevarían a un incremento de huelgas
y a la formación de organizaciones como la Asamblea Nacional Obrero, Campesino y Popular en 1983 y la Concentración Sindical en 1986. En cambio, el movimiento estudiantil surgiría por las pésimas condiciones educativas en las universidades y escuelas, como lo fue la falta de recursos, una infraestructura inadecuada y la calidad de la educación. Además de que fueron afectados por las políticas neoliberales y de austeridad implementadas por el gobierno, lo que llevaría a los estudiantes a movilizarse. Esto causaría el inicio de las protestas y las movilizaciones de los estudiantes, ganando el apoyo y visibilidad de otros grupos. Logran obtener en la agenda pública la necesidad de mejorar la educación, aunque no se realizaron cambios importantes con relación a las demandas de los estudiantes. En el movimiento de los derechos humanos se dio debido a la desigualdad y la marginación de los pueblos indígenas y otros grupos que viven en condiciones precarias como la falta de servicios básicos, la pobreza extrema o la discriminación. También se presentó la violencia a sus derechos humanos, incluyendo la represión política y los abusos de las autoridades a quienes ya se enfrentaban en luchas por la recuperación de sus tierras ancestrales. Gracias a estos movimientos, lograrían que se crearan distintas organizaciones que buscaban proteger a estos grupos, como lo fue el Congreso Nacional Indígena, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, etc. También se sentaron las bases para futuros avances para la protección de los derechos humanos y el derecho de los pueblos indígenas. Ya por último, los movimientos populares surgirían como resultado del impacto de la crisis económica, la cual afectó a la población aumentando la inflación y la pobreza. Además, debido a las políticas de austeridad y la reducción del gasto público, exacerbarían las condiciones de vida de la población. Por último, las políticas gubernamentales y su descontento harían que se organizaran los movimientos populares para buscar mejores condiciones de vida y de justicia social. Esto tendría como consecuencias el desencadeno de protestas y manifestaciones en todo el país para expresar su descontento. Esto lograría dar visibilidad a las difíciles condiciones de vida de muchas personas y a poner a agenda las demandas sociales. Sin embargo, no se haría mucho en respuesta por el gobierno, solo logrando algunas concesiones de menores y ajustes de ciertas políticas debido a la presión social. En el gobierno de Miguel de la Madrid surgieron migraciones internas como externas, las cuales fue por la crisis económica de la deuda externa, la cual azotó a México a principios de la década de 1980. La deuda externa del país era insostenible, lo que llevó a una devaluación drástica del peso, inflación galopante y una recesión profunda. Esto provocó una disminución significativa en las oportunidades de empleo y un aumento de la pobreza, impulsando la migración, tanto interna como externa. También por el neoliberalismo y políticas de ajuste estructural, ya que las políticas de ajuste estructural impuestas por el gobierno de Miguel de la Madrid, bajo la presión de instituciones internacionales como el FMI y el Banco Mundial, incluían la privatización de empresas estatales, la reducción del gasto público y la apertura de la economía. Estas medidas, aunque buscaban estabilizar la economía a largo plazo, tuvieron consecuencias negativas a corto plazo, como el aumento del desempleo y la precarización laboral, incrementando la presión migratoria. También una de sus causas fueron las sequías y problemas agrícolas, ya que la falta de inversión en el sector agrícola y las sequías recurrentes en varias regiones del país contribuyeron a la migración del campo a la ciudad.
y posteriormente a Estados Unidos, en busca de mejores oportunidades económicas y una mejor vida. La falta de apoyo gubernamental al sector rural agravó la situación. Se dio el aumento de la migración interna principalmente del campo a las ciudades. La falta de oportunidades en el sector agrícola, agravada por sequías y falta de inversión, impulsó el desplazamiento de la población rural hacia los centros urbanos, generando sobrepoblación y precarización en las ciudades. Una de sus consecuencias fue la limitada respuesta gubernamental. Si bien el gobierno de Miguel de la Madrid no ignoró la migración, su respuesta fue limitada y principalmente enfocada en la gestión de la crisis económica. No existían políticas migratorias integrales ni programas específicos para atender las necesidades de los migrantes. La atención se centró más en las negociaciones con Estados Unidos sobre el control fronterizo que en atención a las causas estructurales de la migración. También impactó en la economía, ya que las remesas enviadas por los migrantes mexicanos en Estados Unidos representaron una importante fuente de ingresos para muchas familias, ayudando a mitigar los efectos de la crisis económica. Sin embargo, esta dependencia de las remesas también generó una vulnerabilidad económica. También hubo mucha discriminación y xenofobia, ya que los migrantes mexicanos en Estados Unidos enfrentaron discriminación y xenofobia, lo que dificultó su integración y acceso a servicios básicos. También hubo debilitamiento del tejido social. La migración masiva generó un debilitamiento del tejido social en las comunidades de origen, al perderse mano de obra calificada y jóvenes en edad productiva. El gobierno de Miguel de la Madrid fue un efecto colateral de la crisis económica, no una prioridad política. El gobierno se enfocó en gestionar la crisis económica y en las negociaciones con Estados Unidos sobre el control fronterizo, en lugar de abordar las causas estructurales de la migración o implementar políticas integrales para atender las necesidades de los migrantes. El impacto de la migración se sintió principalmente en el aumento de la presión sobre los recursos públicos, la migración interna y la creciente dependencia de la remesas. Hasta aquí concluimos con este video, espero les haya gustado y sea de su agrado. Cualquier duda o sugerencia la pueden dejar acá abajo en los comentarios. Gracias y buenas tardes.